entonces al capítulo 8 y es importante que tengamos presente lo siguiente, hermanos. Aunque vivimos en un mundo marcado, signado por conflictos, persecuciones, males, tribulaciones, a veces de todo tipo, Dios no solo se asegura de que su palabra, o nos asegura que su palabra es verdadera. Fíjese, en medio de toda esta amalgama de conflictos que vivimos, de temores que padecemos, Dios nos asegura que su palabra es verdadera. Dios nos recuerda una y otra vez que se puede confiar, se puede creer a su palabra. Pero también en lo que Dios nos asegura que su palabra es verdadera, Dios nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad, cuál es tu responsabilidad como hombre o como mujer de Dios. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Así que nosotros podemos estar seguros de una cosa, y es que al obedecer la palabra de Dios, al someternos, al sujetarnos a la palabra de Dios, nosotros podemos tener la seguridad de que las abundantes riquezas de la gracia de Dios, nada ni nadie nos la podrá arrancar. No hay pruebas, no hay tribulaciones, como decía el apóstol Pablo, que pueda arrancarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se olvide nunca de eso, porque si no se va a alejar de Dios. Avergonzado, frustrado, desanimado. Y quiera Dios que no termine en una situación aún peor. Entonces, miren, el capítulo 8 de Daniel tiene dos grandes divisiones. Primera división, versículo 1 al versículo 14, y segunda división, versículo 15 hasta el versículo final. En ambas divisiones hay una breve introducción para cada una de ellas, y yo se las voy a mostrar de esa manera. Creo que es lo más apegado al texto que he podido llegar en esta mañana. Entonces vamos a ver la primera gran división en Daniel, la primera mitad del capítulo 8, verso 1 al 14. Comenzando con los versículos 1 y 2, tenemos una breve introducción. Y en esa breve introducción Daniel nos va a poner en contexto. Primero nos da la fecha en la que tuvo esta visión. Él dice que fue en el año tercero del reinado de Belsasar. Dice que en ese año le apareció una visión después de aquella que le había aparecido antes. Es decir, la visión del capítulo 8 tiene lugar unos 2 años después de la visión del capítulo 7. Ambas visiones las tiene todavía durante el periodo del imperio babilónico. Dice, en el tercer año del reinado de Belsasar. Belsasar fue el último rey babilónico antes de que Medo-Persia aplastara a Babilonia. Y que Daniel nos está relatando experiencias que tuvo con Dios durante el imperio babilónico. Repito, 2 años antes de la visión del capítulo 7. Ahora bien, después de ponernos al tanto de la fecha, Daniel también nos dice el lugar en donde se encontraba. Entonces, el versículo 2 dice: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Estoy en el versículo 2, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Son los detalles que nos da. Ahora bien, en los días de Daniel, Susa era la capital de Elán y estaba ubicada a unos 200 millas, eso serían 370 kilómetros, al este de Babilonia. Así que lo más probable aquí es que Daniel haya sido llevado en visión
a la ciudad de Susa, porque sabemos por la historia que Daniel nunca regresó, nunca salió de Babilonia después que fue llevado cautivo. Así que lo más probable es que lo que Daniel nos esté diciendo aquí es que fue llevado en una visión, en el espíritu, a Susa. Eso no es descabellado. Primero, porque Dios es suficiente para hacerlo. Segundo, porque no fue Daniel, o no sería Daniel el único hombre de Dios que tuvo una experiencia así. El apóstol Pablo fue llevado en el espíritu, ¿a dónde? Al tercer cielo. Pero Juan fue llevado en el espíritu al cielo también. En Apocalipsis capítulo 4 usted puede verlo. Dios llamó a Juan y le dijo: sube acá, para mostrarle las cosas que habían de suceder. Es decir que lo más probable, y es el criterio de gran número de intérpretes del libro de Daniel, que lo que Daniel nos está diciendo aquí es que fue llevado en el espíritu a Susa, y allí Dios le mostró lo que viene en todo el capítulo 8. En esta visión, hermanos, Dios nos va a mostrar, al igual que en la visión anterior y en los capítulos 1 al 6 de Daniel, Dios nos va a mostrar una vez más su absoluta soberanía en la historia de la humanidad. Recuerden que el tema principal del libro de Daniel es esto, es ese: la soberanía de Dios en la historia. El sentido de la historia y de la palabra profética usted no lo puede encontrar a menos que usted reconozca que Dios es el Señor soberano de la historia y que Él va conduciendo el hilo de la historia hacia el cumplimiento de su propósito eterno. Intente analizar la historia de la humanidad dejando a Dios fuera de la fórmula y no hay esperanza. Pero cuando Dios es el protagonista de la historia, entonces sí hay esperanza. Y este capítulo 8 nos va a reafirmar una vez más esa gran verdad. Él es el soberano Señor de la historia. Yo recuerdo, cuando vivía en Palma Soriana, en la casa pastoral de la iglesia, había un texto muy parecido a lo que mucha gente todavía acostumbra tener en su casa, pero el texto o el mensaje que había en aquella imitación de pergamino era el siguiente. El texto decía: Señor, recuérdame que nada sucederá hoy que tú y yo juntos no podamos controlar. No sé si alguno de ustedes lo habrá leído o visto en alguna pared por ahí. Así decía aquel texto. Y yo leyendo a Daniel capítulo 8 me acordé de ese texto, pero si yo fuese a escribirlo, yo lo reescribiría de una manera muy diferente. Sería así: Señor, recuérdame que hoy no sucederá nada que escape de tu control soberano. Que lo que el día de hoy o los días por venir nos tengan preparados nunca será demasiado grande para que con tu ayuda yo no pueda superarlo. Para Dios no hay nada imposible, y para un hijo o una hija de Dios nada será imposible si le cree a Dios. Y usted verá en la medida que leemos el capítulo 8 cómo esa verdad está latiendo ahí, y Dios está tratando de preparar a su siervo para todo lo que ha de venir. A medida que sigamos por todo el capítulo 8 y el resto del libro de Daniel, usted verá que la conclusión a la que vamos a llegar será esa o alguna parecida. Entonces los versículos 1 y 2 nos ponen en contexto, nos introducen en el contexto para luego continuar con el desarrollo de la visión, versículo 3 al 14, y finalmente los versículos 15 al 27 nos van a dar la respuesta divina acompañada de un llamado, de una comisión divina para Daniel. Entonces vamos a proseguir con la visión en los versículos 3 en adelante. Visión del carnero
y del macho cabrío. Vamos a identificar quiénes son estos personajes. Verso 13. Dice: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Lo que tenemos aquí, nos dice Daniel, es un carnero que, si usted está siguiendo la lectura del libro de Daniel, enseguida usted puede identificar quién es ese carnero. Es el imperio medo-persa. Vamos a ver cómo la misma Biblia nos ayuda a interpretar la Biblia. Vaya al verso 20 del capítulo 8 de Daniel. Dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Se lo dejo de tarea para la casa. Lea el capítulo 2, cómo se describe el segundo imperio. Lea el capítulo 7, cómo el capítulo 7 describe también al segundo imperio. Y usted verá que está hablando del mismo imperio medo-persa. El carnero fue otro símbolo representativo del imperio medo-persa. En el capítulo 7 está representado por un oso. En el capítulo 2, el segundo gran imperio está representado por el pecho y los brazos de plata, pero es el mismo imperio medo-persa. Los 2 cuernos acá en el capítulo 8 representan a las 2 naciones que lo formaron, Media y Persia. Eso está claro, la misma Biblia nos dice que es medo-persa. Ahora vamos a ver el macho cabrío, versículo 5 en adelante, hasta el versículo 8. Dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y eso habla de la velocidad con que se movía el macho cabrío. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Mientras Daniel observa al carnero, Daniel ve que del oeste, del occidente, desde donde se pone el sol, venía sobre la faz de la tierra, sin tocarla, un carnero, un macho cabrío, disculpen, el cual tenía un cuerno notable entre sus ojos. Versículo 5. Y este macho cabrío golpeó con furia al carnero, destruyéndolo sin que nadie pudiese hacer nada por el carnero. Luego dice que se engrandeció el macho cabrío sobremanera, pero estando en su apogeo, en su mejor momento, murió, fue cortado, se partió, y en su lugar surgieron 4 cuernos notables, que dice el texto, se extendieron hacia los 4 vientos del cielo. ¿De quién habla Daniel aquí, hermanos? Daniel está hablando del imperio greco-macedonio y su primer gran líder,
Alejandro Magno. El macho cabrío es el imperio greco-macedonio, y ese cuerno grande entre sus dos ojos es Alejandro Magno. Dice el texto que el cuerno fue quebrado. Puede verlo en el versículo 21 y versículo 22 de Daniel 8. Daniel lo identifica nuevamente. La Biblia interpreta la Biblia, ¿se dan cuenta? El macho cabrío es Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. ¿Quién fue el primer rey? Alejandro Magno, nos dice la historia secular. Verso 22 dice que el cuerno fue quebrado también, y esto se refiere a la muerte de Alejandro. Alejandro murió en el apogeo de su gloria, tenía 32 años. Nos dicen los historiadores seculares que su muerte ocurrió en el año 323 a.C. Había logrado conquistar todo el mundo conocido en su tiempo, pero no vivió para disfrutar su gloria. Murió en plena juventud, 32 años. Dice el texto que le sucedieron 4 cuernos. Después de él surgieron 4 cuernos. Esos 4 cuernos significan los 4 reyes que se levantaron del imperio greco-macedonio. Es bueno que usted tenga en cuenta que el texto sagrado nos dice que ninguno de estos 4 reyes logró la fuerza, el poder del primero, de Alejandro. Eso es importante que lo tengamos también en cuenta. Ahora bien, ¿quiénes fueron esos 4 reyes, esos 4 cuernos? Bueno, el reino de Alejandro se dividió entre estos hombres. Casandro fue uno de los generales que gobernó sobre lo que era Grecia y Macedonia. Lisímaco gobernó el reino de Tracia y Asia Menor. Esos dos no son de interés para nosotros en el estudio de la profecía, pero los otros dos sí. Seleuco fue quien gobernó sobre Siria, y Ptolomeo gobernó sobre Egipto. Esos dos sí nos interesan. Siria y Egipto sí son de interés en el estudio de la profecía, porque están muy relacionados con el pueblo de Dios en la antigüedad. Entonces, vamos a ver ahora a otro personaje, el cuerno pequeño que surge del imperio griego dividido. Y esa sería la tercera parada en esta primera sección. Daniel nos dice que de uno de estos 4 cuernos o reinos surge un cuerno pequeño. Note que de estos 4 de uno de estos 4 surge uno. ¿Por qué hago énfasis en esto, hermano? Porque hay muchos intérpretes de Daniel que dicen que el capítulo 8, el cuerno del capítulo 8 es el mismo cuerno del capítulo 7. Y no es así. Si usted va al capítulo 7, el cuerno pequeño del capítulo 7 surge de los 10 reyes que sucedieron al imperio babilónico después de su caída, al imperio romano después de su caída. En el capítulo 7 se habla del anticristo que ha de venir al final de los tiempos. En el capítulo 8 se habla de un anticristo que surgió en la historia de Israel cientos de años después de Daniel. El anticristo que vamos a ver ahora en el capítulo 8 es un tipo o sombra del anticristo que ha de venir al final de los tiempos. Esa es su semejanza. ¿Entienden? Pero vuelvo a repetir, el que se nos describe en el capítulo 7 no es un tipo de ningún anticristo, es el anticristo que ha de venir al final de los tiempos. Y eso hablamos en el estudio anterior. Y si Dios nos lo permite,
vamos a preparar una serie sobre ese príncipe que ha de venir al final de los tiempos, quizás después que termino de Daniel o en algún momento más adelante. Entonces vamos a enfocarnos en este cuerno del capítulo 8. El cuerno pequeño en el capítulo 8 surge de uno de los 4 reinos, no surge de los 4, surge de uno de ellos, específicamente del reino de Seleuco. Antíoco IV Epífanes, algunos le decían el loco. Antíoco Epífanes llegó a creerse que él era la manifestación de Dios en la tierra, que él era Dios manifestado en la tierra. Y surge de uno de los reinos que aparecieron después de la muerte de Alejandro, el reino de Seleuco. En la historia bíblica, o en la historia secular, mejor dicho, es conocida como la dinastía de los Seleucidas. Y esta dinastía gobernó, como ya dije, sobre Siria y todas las tierras al sur del Oriente Medio, hasta Egipto. Versículo 9 del capítulo 8 de Daniel. Se extendió hasta la tierra prometida. La tierra prometida era el puente entre el norte, Siria al norte y Egipto al sur. En el libro de Daniel se le llama la tierra deseable. También Jeremías le llama de ese modo en el capítulo 3, versículo 19 de su libro. Así que se extendió hasta la tierra deseable. Puso el ojo en la tierra prometida. Puso el ojo en el pueblo de Dios. Puso el ojo en la casa de Dios. Puso el ojo en la familia de Dios. Antíoco Epífanes en el pasado. Lo mismo que hará el anticristo al final de los tiempos. Daniel vio en su visión todas estas cosas que sucederían cientos de años después de Daniel. Daniel describe con tanta precisión todo esto que muchos teólogos de la escuela liberal niegan esta verdad y tratan de hacer que el libro de Daniel haya sido escrito posterior a los hechos que describe. Es decir, como niegan la profecía, es imposible que eso sea profecía. Eso tuvo que haber sido escrito después de haber ocurrido todo. Eso dicen muchos intérpretes liberales. Pero el testimonio de la historia y la evidencia está en favor nuestra. Daniel vivió cientos de años antes de que todo eso sucediera. Y eso es una prueba más de la veracidad de la palabra de Dios, de la confiabilidad de la profecía y de toda la Biblia. Y es una nota alentadora para nosotros. Como les decía, fueron cientos de años antes de que ocurriera que Daniel escribe esta visión. Y describe con una precisión que solo puede ser explicada por medio de una inspiración divina, una revelación de Dios, tal y como él lo dice. Vivo en visión, Dios le mostró, Dios le reveló lo que había de sucederle a la nación de Israel. Recuerden que ellos estaban en la cautividad. Entonces Dios le está mostrando, sí, que ustedes son un pueblo cautivo, pero el tiempo en el que ustedes van a sufrir por causa de su pecado todavía no termina. Todavía le espera un tiempo de angustia más adelante, le está diciendo Dios por medio de Daniel, por medio de Daniel a la nación hebrea. Entonces, vamos a seguir con los versículos 9 al 12. Un dato, si usted quiere conocer lo que Antíoco Epífanes hizo a los judíos, búsquese la versión de la Biblia Dios habla hoy.
La versión de la Biblia Dios habla hoy tiene un grupo de libros que no son inspirados por Dios, son libros apócrifos, ¿sí? Que no son inspirados por Dios, pero son libros que recogen acontecimientos históricos que tuvieron lugar en la nación de Israel en el periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario, es decir, entre los dos testamentos, entre el Antiguo y Nuevo Testamento. En ese periodo, Antíoco Epífanes se ensañó contra el pueblo judío. La creencia de los judíos más fieles a la palabra de Dios es que en ese periodo no hubo profecía, Dios no habló. Por eso se conoce en la historia de la iglesia y del pueblo de Israel como los 400 años de silencio. Y están representados en su Biblia y en mi Biblia como una hoja en blanco que divide el Antiguo del Nuevo Testamento. En ese periodo es donde encaja todas las atrocidades que Antíoco cometió contra el pueblo de Dios. Primer y segundo libro de Macabeos. En la versión de la Biblia Dios habla hoy, usted puede encontrar ese relato. Vamos a seguir entonces con lo que la Biblia dice. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, se extendió hasta Egipto y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, la tierra prometida, la nación de Israel, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Dios mismo. El príncipe de los ejércitos es Dios. Los ejércitos se refiere al pueblo de Dios. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. Paró la religión judía, literalmente la paró. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Profanó el templo y el lugar santo. Y a causa de la prevaricación, es decir, a causa del pecado del pueblo de Dios, el ejército, junto con el continuo sacrificio, fue entregado en su mano y echó por tierra la verdad. Trató de destruir la verdad de Dios. E hizo cuanto quiso y prosperó. Note, Dios le permite prosperar por un tiempo, le permite hacer lo que se le venga en gana por algún tiempo a este hombre Antíoco Epífanes. Léase la historia en primer y segundo libro de Macabeos y usted verá como al final de su vida él mismo reconoce que la causa de su ruina fue Dios. El mismo Antíoco Epífanes al final lo reconoce. Entonces, versículo 10 al 12 se refieren a las persecuciones contra el pueblo judío llevadas a cabo por Antíoco Epífanes y a la profanación del templo. Una de las cosas que ustedes van a leer en lo que se acerquen a los libros de Macabeos es esta que les voy a decir para aquellos que no van a poder leerlo porque quizás no puedan tener esa Biblia. La historia nos dice que cuando Antíoco Epífanes entró a la ciudad santa de Jerusalén, sacrificó un puerco sobre el altar del templo de Jerusalén. El puerco para los judíos es un animal inmundo, ¿entienden? Así que él lo hizo adrede, a propósito. Ordena sacrificar un puerco sobre el altar de sacrificios. Y después que sacrifica el puerco y lo queman, la ceniza las esparció por todos los rincones del templo. Era terrible. Era terrible. También se nos dice que cambió la fiesta de los tabernáculos y en lugar de la fiesta de los tabernáculos estableció la fiesta al dios Baco, un dios pagano, un falso dios que era el dios del vino, el dios de la borrachera, el dios de los borrachos, y obligó a los judíos a adorar a Júpiter, prohibiendo la adoración a Dios. Prohibió. Quemó muchos manuscritos del Antiguo Testamento, trató de eliminar toda la escritura judía en su tiempo. Fue terrible lo que hizo. Terrible lo que hizo.
era un pagano, pero su paganismo era proselitista. Intentaba convertir a su religión a todo el mundo. Y trató de convertir a muchos judíos. Y muchos judíos murieron porque se rebelaron contra él. Cuando yo leí los libros de Macabeo me quedé pasmado, porque se relata una historia de una madre y sus hijos que eran obligados a adorar a Júpiter, y la madre animó a sus hijos a morir antes de negar su fe. Y la manera en que se describe la muerte de la madre y de sus hijos no se la voy a decir, se la dejo para que ustedes busquen y lean, pero fue terrible, fue muy terrible. Entonces, hermanos, como ya les dije ahorita, nosotros podemos hablar de Antíoco Epífanes como un tipo sombra del anticristo, cuerno pequeño, que se describe en el capítulo 7 de Daniel y que ha de venir al final de los tiempos. Un tipo sombra no es lo mismo que decir que es el mismo. ¿Entienden? Eso es importante que lo tengan en cuenta. En los versículos 23 al 25 de Daniel, capítulo 8, se nos dan más detalles del cuerno pequeño. No los voy a leer para no consumir más tiempo del que tengo planificado. Vamos a ver ahora los versículos 13 y 14. En los versículos 13 y 14 tenemos un diálogo, yo lo he llamado un diálogo entre santos. Fíjense, hay un diálogo entre santos aquí. Uno de estos santos habla, mientras que el otro escucha y luego pregunta. Daniel también escucha esta conversación. Vamos a ver qué es lo que se nos dice. Verso 13 dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? En otras palabras, este santo está preguntándole al otro santo: ¿cuánto será el tiempo del castigo de la disciplina de Dios sobre su pueblo? ¿Tiene límites o será para siempre? ¿Tendremos que sufrir para siempre? ¿Tendrá el pueblo santo que padecer para siempre todas esas atrocidades? Quiere ese santo saber. Está preguntando ese santo a otro santo, según nos dice Daniel. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces, de aquí surge una pregunta: ¿cuánto son 2300 tardes y mañanas? Si usted lo mide según el calendario gregoriano, que es el calendario en el que vivimos, nunca va a dar pie con bola. Usted tiene que mirar al calendario judío y contar según el calendario judío, que es el calendario en el que vivía Daniel y su pueblo. Entonces, 2300 tardes y mañanas es el tiempo en el que han de durar todas las atrocidades de Antíoco IV contra el pueblo judío. Es decir, desde el inicio de las atrocidades por Antíoco Epífanes hasta el tiempo en que Judas Macabeo logra liberar la ciudad y el templo de manos de Antíoco Epífanes, y se purifica, se limpia nuevamente el templo, el santuario, y se saca toda la abominación que Antíoco había introducido en él. Todo eso ocurrió aproximadamente entre el año 171 antes de Jesucristo y el año 165 antes de Cristo. Y son un cómputo aproximado de 6 años en el calendario hebreo. Fueron 6 años de castigo que sufrieron los judíos bajo Antíoco Epífanes. Buscando aquí de que como 6 años y 75 días en el calendario judío. Así mismo, correcto. Yo lo redondeé a 6.
pero tiene razón. Es así. Entonces vamos a los versículos 15 al 28. Es que a este le encantan los números. Eso es así. Vamos a los versículos 15 al 28. Y tenemos la primera reacción de Daniel ante lo que está viendo. Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Algunas versiones dicen como hijo de hombre. Y algunos intérpretes dicen que este se refiere a Jesucristo, una manifestación más de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Es probable que sí, que sea eso. Ahora, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, es decir, este hijo de hombre, si es Jesucristo, como dicen algunos intérpretes, Jesucristo le está hablando ahora al otro santo y ahora lo llama por nombre, Gabriel. Es la primera vez en la Biblia que se le llama a un ángel por nombre, Gabriel. La otra la vamos a ver más adelante en el mismo libro de Daniel, cuando se habla del ángel Miguel. Dice, gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión, es decir, a Daniel, que era el otro que estaba allí presente, los dos santos y Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro cuando Gabriel vino. Entonces, esta es la introducción a la interpretación de la visión. Y lo que tenemos aquí es a Daniel intentando comprender nuevamente la visión de Dios y a Dios proveyéndole de una interpretación de la respuesta a la visión. Entonces se menciona al ángel, que ya lo dije, primera vez que se menciona un ángel por nombre en la Biblia es esta, y la otra vamos a ver más adelante. Ahora bien, la pregunta que me hago aquí es esta: ¿por qué tiene que ser un ángel que ayude a Daniel a entender la visión de Dios? Esta es mi respuesta, posible respuesta que les comparto, es esta. Para mí la razón es esta. En el Antiguo Testamento, en los días del Antiguo Pacto, el Espíritu Santo no hacía morada permanente en el corazón de los hijos de Dios. Salvo contadas excepciones en el Antiguo Pacto, usted encuentra que el Espíritu hacía morada permanente. Lo normal en el Antiguo Pacto era que el Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los hijos de Dios. Solo algunos ejemplos que se pueden contar con los dedos de la mano y quizás sobren dedos, se dice que el Espíritu moraba en ellos. Mire dos de ellos, que para mí son los más claros. El rey David. Recuerden el Salmo 51, la oración de David después de que fue confrontado con su pecado por el profeta Natán. Cuando David ora a Dios pidiendo perdón por su terrible pecado de asesinato y adulterio, en su oración, versículo 11, mire la petición que David le hace a Dios. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Es decir, que David tenía la morada del Espíritu Santo. De otra manera, no tiene sentido que le pida a Dios que no le quite el Espíritu Santo. Así pasó en su experiencia. El otro caso, y si el de David es precioso, para mí es precioso también, es el de Juan el Bautista. ¿Recuerdan cuando María fue a visitar a su prima hermana Elizabeth, después que el ángel Gabriel la visitó para anunciar el nacimiento del Mesías? Dice que cuando María llegó y Elizabeth salió a recibirla, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién saltó de alegría en el vientre? Juan el Bautista saltó de alegría, y dice que en ese momento fue llena ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que Juan el Bautista y su madre tuvieron la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir
la morada del Espíritu Santo en sus corazones en el antiguo pacto. Son contadas excepciones, ¿entienden? Entonces, en el nuevo pacto no pasa así. Y ponga oído a esto, ponga atención a esto. En el nuevo pacto no sucede así. No. Hay una distinción entre la relación del Espíritu Santo con el pueblo de Dios en el antiguo pacto y su relación con el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, prometió a sus discípulos que le daría un consolador para que estuviera con ellos para siempre. Note cómo Jesús promete ese consolador. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 15 al 18. Juan 14, 15 al 18. Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarden mi palabra. Si ustedes me aman, van a guardar mi palabra. No se puede ser cristiano si no se guarda la Biblia, la palabra de Dios. Entonces dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hasta ahí parece todavía no estar muy claro todo, pero mire lo que sigue diciendo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo, hermanos. Por eso hay que tener duda de las experiencias carismáticas que mucha gente dice. A veces usted se encuentra un mundano en la calle y dice: no, pero yo sí soy cristiano porque yo fui a la iglesia y fui bautizado por el Espíritu Santo y hablé en lenguas. Y yo hablo en lenguas, yo no voy a la iglesia, pero yo sí tengo a Dios aquí. Mentira del diablo. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice Jesús a sus discípulos, ustedes, mis discípulos, lo conocéis, porque mora con ustedes. Y es aquí, este es el punto clave acá, mire: mora con ustedes y estará con ustedes. Al momento en que Jesús les está prometiendo el Espíritu Santo moraba con ellos. Pero Jesús le dice: cuando Él venga, no solo va a morar con ustedes, sino que estará, ¿dónde? En ustedes. Y aquí ponga atención en estas partículas. Con y en no es lo mismo estar con que estar en. Ahora estamos todos juntos acá, ¿entienden? Estamos acompañados. Pero cuando usted está en una persona, es porque usted está en su corazón, es parte de su vida, ¿entiende? Cuando éramos novios, Karel y yo estábamos con ella conmigo y yo con ella. Pero el día en que nos unimos en matrimonio, pasamos de estar con a estar en una relación más íntima, es a lo que me refiero. ¿Entiendes? Hay una relación más estrecha. O sea, hay un cambio en la relación del Espíritu Santo con el pueblo de Dios en el antiguo pacto y con el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el antiguo pacto moraba con ellos, pero ahora Jesús está prometiendo que viene el día en que no solo estará con ellos, sino que estará en ellos y estará en ellos para siempre. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Eso es importante. Por eso creo que Dios manda a un ángel a explicarle a Daniel la interpretación, porque no tenían el Espíritu Santo. A nosotros no nos va a mandar a Gabriel. No esperes que Dios te va a mandar a Gabriel ni a Miguel para que te explique la Biblia. No, te está mandando el pastor Israel ahora. Pero más que el pastor Israel, Dios te ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad, para que nos enseñe toda la verdad. ¿Entienden? Tú eres una morada del Espíritu Santo. Tú tienes al mejor maestro, al mejor guía, que no es Israel. Israel puede meter la pata en su interpretación de Daniel, equivocarse,
pero Dios el Espíritu Santo no. Y él dijo, no lo voy a dejar solitos, no. Yo voy a volver, pero en lo que yo vuelvo, les voy a dar un consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo. Qué maravilla de Dios el nuestro, hermanos. Qué maravilla de Dios. Miren, en el Salmo 139, cuando David reflexiona sobre Dios y la revelación de Dios, David dice que el conocimiento de Dios es demasiado maravilloso para él. Es tan maravilloso que él no puede comprenderlo. Y eso es realidad, hermanos. Es realidad para ellos en el antiguo pacto y para nosotros en el nuevo. Nosotros no podemos entender las maravillas de Dios, los misterios de Dios. Estamos estudiando a Daniel. Recuerden que a Daniel, aún a veces cuando se le explicaba, quedaba sin entendimiento, aturdido, preocupado, porque no alcanzaba a comprenderlo todo. Y eso nos recuerda a nuestra humanidad y la grandeza de nuestro Dios. Pero cuando David habla de eso, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso, demasiado grande, alto. No lo puedo comprender. Salmo 139, versículo 6. Así que no te sorprendas, ni te desanimes, si no lo puedes entender todo. La buena noticia para usted y para mí es que tenemos o estamos en las manos del mejor de los maestros, que es Dios. Estamos en sus manos. Mire Daniel capítulo 8, versos 17 y 19. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel entiende esto. La visión que estás teniendo es para el tiempo del fin. Y luego en el verso 19 dice, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Entonces Gabriel está declarando a Daniel que todo lo que ha visto es para el tiempo del fin. Ahora la pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿a qué fin se refiere Gabriel aquí? Bueno, aquí también se han dividido los intérpretes. Yo voy a decir qué es lo que pienso sobre el fin aquí. El tiempo del fin o el fin de la ira, como se ve en versos 17 y 19, son expresiones sinónimas que no se refieren al fin del mundo. No, aquí no está hablando del fin del mundo. Capítulo 7 sí se habla del fin de los tiempos, del anticristo que ha de venir, pero acá está tratando de un tema histórico, que vuelvo a repetir, confirmado por la historia y que demuestra la veracidad de Dios cuando hace un anuncio profético. Este tiempo del fin o el fin de la ira se refiere al fin de los sufrimientos de los judíos a manos de Antíoco Epífanes. Todo eso ya se cumplió en la historia pasada de la nación de Israel. Eso no tiene que ver con nosotros. Lo que tiene que ver con nosotros está en el capítulo 7 y vamos a ver también más adelante en los capítulos que restan de Daniel, del 9 en adelante. Entonces las últimas instrucciones de Gabriel a Daniel son las siguientes, versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Mire cómo Dios no quiere cerrar todo esto sin asegurarle a Daniel que todo esto es verdad. Y la historia, cientos de años después, demostró que era verdad. Se cumplió al pie de la letra. Ahora, Dios le dice a Daniel por medio de Gabriel: guarda la visión porque es para muchos días, 6 años y tantos más. Con estas palabras Dios está asegurándole a Daniel la verdad, la veracidad de su revelación, y le está haciendo un llamado a guardar, a cuidar la palabra de Dios, a ponerla
en un lugar en el que nadie te la pueda arrebatar, a no desecharla, a no dejarla escapar. Dale a la palabra de Dios el lugar que ocupa, que debe ocupar en tu vida como hombre de Dios, como mujer de Dios, como hijo, como hija de Dios. Hermanos, no metan su Biblia en una gaveta a llenarse de polvo. Vengan a la palabra de Dios cada día, léanla, mediten en ella. El secreto para una vida abundante y gloriosa está en la palabra. Si a usted le diagnostican una enfermedad terminal y le ponen un tratamiento, lo único que usted no haría es tirar el tratamiento a la basura. Usted correría a hacer el tratamiento al pie de la letra, porque usted quiere ser sano. Salmo 107:20 dice que esta palabra Dios la envió a su pueblo y lo sanó y lo libró de sus ruinas. La palabra de Dios, no tu palabra, diga mí. Entonces hay que guardar la palabra. Mire la importancia que tiene el guardar la palabra. Juan 8:51 dice: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 14, verso 15 al 24, no lo voy a leer todo, solo algunos trocitos. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 15, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres tener la seguridad de que Dios te ama? ¿De que eres amado por Jesucristo? Guarda la palabra. ¿Quieres vivir inseguro de que eres un verdadero cristiano? Nunca le des importancia a la palabra. Eso te va a decir que todavía estás muy lejos de ser un verdadero cristiano. Verso 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ese es el compromiso de Dios. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Y en Juan 15:10 dice más, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres estar seguro de que estás permaneciendo en Dios, en el amor de Dios? Guarda la palabra. Jesús es tan sencillo y claro que no necesita ser un doctor usted para entenderlo. Está muy claro en su palabra. Entonces, hermanos, ya casi terminando, mire acá, pongamos atención en lo siguiente. A Daniel no se le pide que entienda todo a la perfección. ¿Le ha pedido eso Dios? No. ¿Le ha mandado eso Dios a Daniel? No. Solo se le asegura que la palabra es verdadera. Podríamos decirlo en términos modernos: la palabra de Dios es infalible, es inerrante. Eso se lo está asegurando Dios a Daniel. Y al asegurarle eso, le recuerda cuál es su responsabilidad como hijo de Dios. Guarda esa palabra, cuídala, vívela, créela, no la dejes ir, reténla. Retén la palabra. Eso es lo que se le pide a Daniel, es lo que se le manda a Daniel. No se le pide que sea un doctor en teología, un licenciado, un bachiller o un máster. Si usted puede alcanzar esos títulos, muy bien, eso es muy bueno. Pero no se le pide para nada eso a Daniel. Eso no es necesario para creerle a Dios. No es necesario eso para creerle a Dios, ni mucho menos para obedecerle. Entonces, finalmente tenemos los efectos de la revelación o visión de Dios para Daniel. Versículo 27 dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado. Mire acá, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado. ¿A causa de qué? De la visión, y no la entendía. ¿Se dan cuenta? Que puede que usted no logre entenderlo todo, incluso preocuparse, sentir un poquito de temor, espantarse cuando lee estas cosas. Daniel lo pasó, usted no será el primero ni el último. Daniel pasó por ello.
Pero mire, me llama la atención que aunque convaleció por algunos días, estuvo enfermo, después se levantó. Es decir, que no es pecado que usted se quebrante, no es pecado que usted se enferme, María, por algunos días, no es pecado que usted se desanime un poquito, y hasta se sienta tentado a renunciar a Dios. Eso no es pecado, eso puede llegar a pasar. ¿Entiende? Eso puede pasar. A Daniel le pasó. Daniel se quebrantó, estuvo enfermo algunos días, pero Daniel no se quedó en la cama. Así que usted no se justifica. Yo no me justifico. No te quedes en la cama. No te andes inventando lo que no tienes. Porque tú puedas engañarme a mí, tú puedas justificarte conmigo o con cualquier otro hermano de la iglesia, pero ante Dios no te vas a justificar. Así que si estás ahora en la cama, mira a Daniel y prepárate para el momento en que te tengas que levantar y seguir atendiendo, haciendo tu trabajo. Y aunque no entiendas la palabra de Dios, aún así tengas en tu corazón el sol guardado. Eso es importante. Hermanos, voy a terminar con esto. No siempre la historia del pueblo de Dios, desde el primer hombre hasta nuestros días, la palabra de Dios produjo un impacto placentero de forma inmediata. A veces pensamos que todo en la vida cristiana tiene que ser glorias y goces. Y no es así, hermanos. No es así. ¿Entienden? No siempre el recibir la palabra de Dios produjo un gozo inmediato y produjo bendición inmediata. Esa idea de los apóstoles y profetas de que no va a haber problemas, no se la crea ninguno. Eso es mentira. ¿Entienden? No. Y Daniel nos los está diciendo. Hubo momentos en la historia del pueblo de Dios en los que la palabra de Dios llevó a muchos santos hombres de Dios a periodos de crisis de convicciones, a tiempos de incomprensión, de incertidumbre, de inseguridad. Mire cómo lo dice Juan en Apocalipsis 10:9. Y si quiere apréndaselo de memoria para cuando esté pasando por un momento difícil o se rebele contra Dios, tenga esto en cuenta. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre. ¿Cuál será la primera impresión? Amargura. Pero en tu boca será dulce como la miel. Así que puede que en el momento de comerla tú sientas la dulzura, como dice la Biblia, como la miel que destila del panal. Puede que tú sientas esa dulzura, pero cuando comiences a digerirla, que lo que sería en términos hermenéuticos, cuando comiences a entenderla, a profundizarla, no te sorprenda si el dulce se traduce en amargura. Fue amarga, dice Juan, en su vientre. Y eso no le pasó solamente a Juan. Se podría describir la experiencia de Daniel como ciertos grados de amargura. Cuando usted no entiende, cuando usted no sabe lo que Dios va a hacer, usted dice, pero no logro ver la luz al final del túnel, no sé qué va a pasar conmigo. Se lo digo partiendo de mi propia experiencia. Me he preguntado montones de veces si vale la pena seguir esperando irse para Estados Unidos. Llevamos 8 años esperando. Carella, los niños y yo, eran niñitos, ya son jovencitos los dos. Y ha habido momentos en que me he dicho, ¿valdrá la pena seguir esperando? ¿Cuántas cosas tú dejas de hacer con la sola preocupación de que te puede llegar mañana? Y no voy a hacer esto porque si empiezo esto no lo voy a poder terminar. Esa incertidumbre es terrible. Yo sé que montones de ustedes están así. Y más los que están en un programa de paro humanitario, eso que no se sabe si sí o si no. Entonces, eso llega a ponerte en un punto de amargura, a veces de decepción, de incomprensión. Y tú le preguntas, Dios, ¿por dónde me tiro?
¿Qué hago? Usted no entiende y no sabe cuál camino coger. Daniel, Juan y muchos santos de Dios pasaron experiencias semejantes a las nuestras. De Elías se dice que fue hombre sujeto a pasiones como semejantes a las nuestras. Así que usted no es el primero ni será el último, yo tampoco. Jeremías, y termino leyéndole a Jeremías porque es el que más te va a retratar a ti y a mí en esta mañana. Mire, en el capítulo 20 de Jeremías, él describe su experiencia de amargura, de incomprensión de las cosas que Dios estaba haciendo. Y mire lo que dice Jeremías 20, versículo 8 al 11. Póngalo en el refrigerador de su casa allí con un pedacito de imán. Dice, porque cuantas veces hablo, dice Jeremías, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Dios me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por causa de la palabra, era afrentado y era escarnecido por los impíos, por la gente a su alrededor. Y oye, ¿cuál fue su resolución? Cuando ya se cansó de eso. Dice, y dije, no me acordaré más de él, de Dios. Ya no quiero saber más de Dios. Me voy para el mundo. Oye, ¿cómo anda Jeremías en su rebeldía, en su amargura? Dice, ni hablaré más en su... No le predico a más nadie. Se acabó. No me van a seguir pisoteando. No se van a seguir burlando de mí. No le predico a más nadie. Esa fue su resolución. Ahora mire lo que sigue diciendo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Yo puedo decir que soy Jeremías, ¿vale? En eso, hay montones de veces a lo largo de mis 20 y pico de años de vida cristiana y misionera, en que me he sentido como Jeremías, al punto de tirar la toalla y decirle, Dios, ese barrigón no es mío, hazte cargo de él porque esto es tuyo, este es tu negocio, no es mi negocio. Dice Jeremías, traté de sufrirlo y no pude. Y esa es la verdad, hermano. Cuando Dios se mete en tu corazón, usted trata de sufrirlo, usted trata de resistirlo, de huir de él, usted no puede. Por eso es que decimos que la gracia de Dios es irresistible. Por eso y por muchas cosas, ¿entiende? Cuando usted se le mete a Dios entre ceja y ceja, lo mejor que usted puede hacer es rendirse. Porque su amor no te va a dejar vivir. Usted no va a ser feliz hasta que se rinda a Él. San Agustín de Hipona descubrió eso y dijo estas palabras: nos hiciste para ti, y nuestras vidas nunca están completas hasta que reposen en ti. Eso es verdad. Y San Agustín fue un corrompido pecador, al igual que muchos de nosotros lo fuimos. Entonces, sigue diciendo el verso 10 de Jeremías: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Mucha gente estaba hablando. No eran uno ni dos, muchos hablaban de él. Temor de todas partes venían hacia él. Denunciemos, le decían sus enemigos. Y luego sigue diciendo: todos mis amigos miraban si yo me iba a rendir, si yo iba a claudicar, si yo iba a renunciar a Dios, si yo iba a abandonar mi llamado pastoral. Y oiga lo que decían ellos: quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Pero lo más precioso de todo es esto: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ese es el fin de Antíoco. Ese es el fin de todo lo que se levante contra los hijos de Dios, tanto en el pasado como en el presente, como en lo porvenir, hermanos. Así que si tú te llegas a sentir mañana, hoy mismo ya te estás sintiendo como Daniel, como Juan o como Jeremías, mira al libro, mira la palabra, guárdala,
Aunque no lo entiendas todo, desahógate como se desahogó Jeremías. Pero luego plántate como Jeremías y declara: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. O dilo con las palabras de Pablo, que son más familiares para ustedes: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Siempre detrás de un trago amargo también hay, hermano, el sublime néctar de la obediencia de fe a la palabra de Dios. Que Él nos bendiga y nos guarde.